Colombia, el país de las divisiones, es evidente que medio país quiere una cosa, medio país quiere otra. Yo personalmente hoy voy a hablar de las dos reformas, las que más polémica tienen por estos días y justamente sabemos que ayer la polémica que se generó fue justamente por la reforma laboral que fue archivada por la Comisión Séptima del Senado. Yo personalmente no apoyo que esto haya sucedido porque personalmente siento que esta reforma, a diferencia de la salud, tiene muchos mejores argumentos y Colombia la necesita. Vamos un poco a devolvernos a la reforma a la salud. Todos saben que hay un video mío en el que yo hablo sobre este tema, pero voy a explicar un poco por qué no estoy tan de acuerdo con ella, porque básicamente la salud en este momento sí es verdad que sufre bastante corrupción, sobre todo por las EPS, y la reforma, desde mi punto de vista, cambia a un sistema donde ya no se va a manejar la plata por las EPS, sino que el gobierno. Y en este caso, el ADRES. Y todo lo demás de ir para allá puede que funcione si es que no hay corrupción. Es decir, en esta nueva reforma no se está atacando el problema coyuntural que es la corrupción. Una cosa es corrupción en lo privado y que se pueda pasar a una corrupción en lo público. Ese es mi esquema con esa reforma. Sin embargo, y vamos a hablar del tema principal de hoy, es la muy sonada reforma laboral que ayer fue archivada. En este sentido, y aquí estoy muy de acuerdo con el presidente Petro, esa reforma es necesaria porque los trabajadores necesitan mejores condiciones laborales. Yo personalmente siento que no está bien que gracias al señor Uribe de hace tiempo se haya generado una menor cantidad de horas nocturnas, es decir, los trabajadores ganan mucho menos por las noches, es decir, el día es mucho más largo. Los festivos, los domingos, las personas del SENA no pueden ganar en sus prácticas y todos sabemos que el SENA está ahí para ayudar a personas que tienen menos recursos, entonces es muy difícil que ellos terminen, se gradúen y que aún sin recursos vayan y hagan prácticas en las que no se les paga bien. De ahí apoyo totalmente a esta reforma, siento que sí hay cosas que se le puede mejorar a la reforma y justamente debatiéndola se le pueden mejorar y hacer esos cambios que ayuden porque hay que ayudar al trabajador sin hundir a las empresas. Sin embargo, siento que esta reforma en particular no iba a hundir a los empresarios realmente. Claro, sí va a generar una carga adicional y sí estoy de acuerdo en que si los trabajadores tienen mejores ingresos, pues también van a gastar más en las mismas empresas o en otras y eso va a generar un desarrollo económico también. Y eso no se está teniendo en cuenta en la hora de argumentar en contra de esta reforma. Ahora, ¿qué sí pienso yo en esta reforma? Que sí hay que analizar qué va a pasar con estas empresas pequeñas que tienen uno o dos empleados y que aún no tienen los recursos suficientes o las ganancias suficientes para pagar estas cosas adicionales, estas horas nocturnas y demás. Hay que trabajar ahí y muchos dicen que lo que hay que hacer es primero pasar esta reforma laboral, que está mucho mejor estructurada que las demás, y luego cuando ya sea una ley, empezar a trabajar en ayudar a esas empresas pequeñas, en proyectos de ley económica, paso a paso, ¿cierto? Difícil, da miedo, me imagino que las empresas tienen miedos a generar menos recursos, pero también hay que tener en cuenta que los trabajadores son importantes para las fábricas, para las empresas y tienen derecho a, si están trabajando en la noche, pues el pago es nocturno. La noche no empieza por allá a las 10 de la noche, la noche empieza en Colombia a las 7 de la noche. Entonces, a veces esto parece un juego de niños, como se le dio pupitrazo para que se aprobara la reforma laboral, ahora parece que la respuesta de esa niñada es otra niñada archivándola. Esto es Colombia y la política colombiana. ¿Qué opinan ustedes, por ejemplo, personalmente, su opinión personal, que estos trabajadores de Uber, de Didi, estos repartidores, deberían estar asegurados por las empresas en las que trabajan o deberían seguir trabajando así de una manera muy a la intemperie? Que es una de las cosas que esta reforma también buscaba, que es que estas empresas tan fuertes y poderosas como Didi, Rappi y todo lo demás, generen una mejor oferta laboral y una mejor economía laboral para sus propios trabajadores. Entonces, ¿por qué ataqué a Uribe? Porque suelo atacarlo, no piensan que estoy defendiendo a Petro, porque tampoco. De nuevo, yo no voy con ninguno de los dos extremos. Muy mal por Uribe, que quitó todas estas horas. Bien en el sentido Petro, que está tratando de recuperar estas horas y esto de beneficio de los trabajadores, porque si bien es cierto,
Probablemente la intención, digamos que la intención de Uribe era buena para generar mayores empleos y que más empresas vinieran porque hay mejor oferta de empleo en Colombia, más barata, más empresas vienen y más empleo se genera. Hay muchos estudios y hay que leer esos estudios que dicen que esto realmente no sucedió y lo que sí se generó es que los colombianos, los trabajadores colombianos sean más ineficientes que sus pares de países similares. Aquí trabajamos bastantes horas a la semana produciendo mucho menos. Y hay países similares donde con menos horas de trabajo producen mucho más y eso es mucho más importante. Y ni qué hablar de países desarrollados que tienen mucha más tecnología y mucha más inversión en capacitación laboral también. Sin embargo, les decía que tampoco es que esté defendiendo Petro, defiendo esta reforma laboral. Pero es que Petro no está tomando aquí parte de la culpa que él tiene y es que él no ha tratado desde el inicio de su gobierno de llegar a acuerdos con el Congreso y de tener una comunicación efectiva. Él ha atacado cada vez que no le aceptan algo, los maldice incluso, y cuando le aprueban algo los bendice. Eso es jugar a un juego de ser Dios y las personas sienten, piensan y se sienten heridas y eso no es generar como líder un engranaje perfecto entre el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces, como dicen por ahí, de buenas intenciones no se vive y hay que ser un buen líder ante todo. Ahora, su discurso divisorio pues no ayuda realmente a este país. Él simplemente ha funcionado con incendiar las cosas y desde ahí maneja, desde el incendio, desde el daño. Claro, todo bien. Aquí yo sé que él no fue el que archivó esta reforma, pero el archivarla no significa que esté muerta, perdón. Hay otras estrategias que desde el inicio él no ha usado. El diálogo, el buen diálogo y la aceptación de ideas diferentes a las suyas. Una consulta popular desde mi punto de vista primero es muy traumática, muy difícil, toma mucho tiempo, pero sí se engrana perfectamente bien con las elecciones del 2026. Muchos ya están diciendo que la estrategia de Petro aquí es seguir dividiendo y usar la consulta popular para tener más fuerza para el 2026. Yo personalmente no sé si esto funcione de esa manera, pero sí sigue cayendo y sigue funcionando en su discurso de, las instituciones no me dejan ejercer lo que yo prometí. Y acordémonos de nuevo que ejercer no solo es maldecir, sino saber negociar y navegar los ríos. Entonces esto que está sucediendo lo puede usar Petro como un efecto Bolsonaro o un efecto Trump. Voy a leerles algo que anoté de lo que pienso que puede suceder con este movimiento por parte de la Comisión Séptima del Senado. Si Petro sigue proyectándose como un líder cuyo gobierno fue saboteado por las instituciones, como lo está diciendo, podría generar un sentimiento de revancha en su electorado para el 2026, similar al que ocurrió con Bolsonaro en Brasil o Trump en los Estados Unidos, cuyas bases se movilizaron en respuesta a la sensación de el sistema se les jugó en contra o les jugó en contra, generando de nuevo más división y ya todos estamos viendo lo que está sucediendo actualmente en los Estados Unidos. Así que ustedes cuéntenme qué piensan de esta nueva situación muy colombiana que está sucediendo en la política actualmente. ¿Son más defensores de Petro y creen que de verdad está siendo una real víctima de las instituciones? ¿O estaba él olvidando que al Congreso de la República lo eligieron no 11 millones de personas como a él, sino 18 millones de personas y están haciendo un ejercicio que está en su poder hacer? Y ahora, incluso si fuera legalmente hacer ese archivo, ¿es ético? ¿Está chévere que se haya hecho? ¿O hubiera sido mejor que se discutiera esta reforma importante para los colombianos y se hubieran dado esos pequeños cambios y esas conversaciones que necesitan para que el proyecto siga teniendo cambios y todos quedemos contentos y satisfechos? ¿Falta que Colombia tenga más capacidad de negociación? ¿Estamos muy polarizados? Cuéntenme ustedes qué piensan en sus comentarios. Ya saben que yo soy Tato Ortúa. Si les gustó este video, no olviden darle like y no olviden suscribirse a mi canal.